Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a este que es el último episodio de este podcast de Pascua desde la Cruz. Me da mucho gusto estar contigo. Qué bueno que te has conectado durante estos episodios. Y bueno, mi nombre es Isaac y hoy no estoy solo, hoy estoy acompañado de Carlos o como bien lo conocemos aquí en la Iglesia Proyecto de Vida, Charles. Así que, ¿cómo está Charles? Bien, bien. También otros me dicen Carlitos, aunque ya tengo 30 casi, pero bueno. Bueno, Charles, Carlitos o como tú le quieras llamar, pero hoy estamos acá y ¿qué crees que nos tocó culminar el último episodio de este podcast? Y recuerda que hemos estado hablando acerca de estas palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Y bueno, con nada más como resumen, ¿qué te parece si podemos dar un resumen? Y recuerda que durante estos días con los invitados que hemos tenido, nuestros pastores, el pastor Daniel, el pastor Enrique, nos han estado hablando de estas palabras. Recuerda la primera palabra que fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra de compasión. También en esta segunda palabra nos hablaba de: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra de promesa, ¿no crees? O sea, una palabra que literalmente nos habla de esas promesas que Dios nos da después, no solamente de esta vida. La tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y me encanta esto porque nos habla de Jesucristo que nunca dejaba cabos sueltos, que todo lo tenía previsto, autorizado por el Padre y también de bendición. También vimos en esta cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué fuerte esta palabra, porque literalmente nos habla de esa soledad y de esa orfandad que tuvo Jesucristo y que vivió en la cruz. La quinta palabra fue: tengo sed. Esa necesidad, no solamente física, sino también de saciar nuestra alma. Después vimos la sexta palabra: consumado es. Esta culminación de la obediencia de Jesucristo, de ese llamado que tuvo Jesús aquí en la tierra. Y bueno, el día de hoy nos tocó a Charles y a mí culminar con la última palabra que Jesucristo dijo en la cruz y fue la siguiente, y vamos a encontrarla en Lucas 23:46 y dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiro. Wow, Charles, ¿no crees que esta es una increíble palabra? No sé tú qué piensas cuando lees esta parte. Sé que la has leído 1000 veces, igual que yo. Quizás tú en casa la has leído 400 veces. Seguramente tú estuviste en estas reuniones de las 7 palabras. Si eres niño de cristiano, estuviste en todas las reuniones, pero De si te banca de pones... madera. Exactamente, pero si te pones a pensar y a leer y a releer la palabra, siempre quizá en tu temporada ves un contexto diferente. Tú, por ejemplo, cuando lees esta palabra que dice literalmente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿tú qué piensas? ¿Cómo piensa Jesús en esa temporada? Es que, bueno, creo que para mí, o sea, las 7 palabras las divido como en 3 partes. Para mí. Cada quien tiene su interpretación. Las primeras 3, 4, o sea, está cuando dice hijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, y ahí termina como el proceso de afuera, o sea, de como de ellos hacia mí. Uh-huh. Luego viene tengo sed, y esto, y termina con consumado es. Siento que es la parte interna de él, o sea, él diciendo, ya está, ya hice lo que tenía que hacer por ellos, estoy pasando lo que tengo que pasar yo, y ahora es con el Padre. O sea, sé que hay varias palabras que son con el Padre, pero esta última la siento como Íntima, ¿no? íntima, o sea, sí hay o sea, creo que cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Sí es una comunicación con el Padre, pero creo que es algo de él, con él. O sea, es como, así me siento yo en este momento. Y ahora sí es como un decir, mi ruego, ya está combinado, ya hice lo de ellos, ya hice lo mío. Ahora simplemente me queda descansar, me queda morir, me queda expirar, ¿no? O sea, ya. Entonces, es fuerte, siempre la última palabra. O sea, literal, esta sí es la última palabra de Jesús, estas son las últimas palabras. Las otras son como, o sea, sí que parece como un discurso, pero estas sí son literal las últimas palabras. Y dice, y lo único que dice es, pues ya, o sea, creo que al final de cuentas también creo que no se traiciona a sí mismo Jesús, porque todas las enseñanzas y lo que hemos aprendido en la Biblia es: deja que Dios tome el control de tu vida.
sea, deja que Él tome el timón de tu barca. Y lo último que hace Jesús es darle el timón al Padre de en tus manos encomiendo mi espíritu. Te dejo el último control. Porque sabemos, o sea, ya sabemos, spoiler, si no lo has leído en la Biblia, tampoco salen las películas, pero sabemos que Jesús va al infierno, va y toma las llaves, vence a la muerte, y bueno, Él resucita. Pero aquí es un momento donde dice, voy a ir a un lado que no es sencillo, voy a hacer algo que no es sencillo, así que te encomiendo mi espíritu. Te dejo mi última parte de mí y lo pongo en tus manos. Y esa es, creo que siempre ha sido la enseñanza de Jesús. Ya me explayé mucho, pero creo que esa es la última enseñanza de Jesús o la enseñanza que nos da todo el tiempo. Pon tu vida en manos de Dios. Justamente, y me encanta que tú digas esto, porque justamente cuando yo les decía esto de leer la Biblia, y sé que, bueno, una de nuestras responsabilidades como hijos de Dios y como cristianos, obviamente es leerla y releerla y releerla. Jamás encontraremos toda la información que podemos encontrar o aspirar en la palabra. Por eso te animo que si quizá esta parte tú la has leído 1000 veces, pero léela otras 4000, porque cada vez que tú la leas, quizá el Señor te da otro contexto en la temporada que estás viendo. Pero justamente lo que tú decías, Charles, para mí es increíble porque cuando yo releía esta parte otra vez, yo literalmente lo que tú mencionabas, yo lo podía captar, como en estas, veo estas 7 palabras como un proceso, como en estas 3 primeras palabras vemos como el propósito y el llamado de Jesucristo siempre es hacia los demás. Por ejemplo, en las primeras 3 palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, literalmente le decía a este hombre que estaba, estos hombres que estaban condenados, ¿no? También esta parte, padre, perdónalos, o sea, abogando por los demás. En la tercera, mujer, ahí tienes tu hijo, o sea, Abogando por hablando, los suyos. exacto, o sea, dejando literalmente ningún cabo suelto, pero también dejando la orfandad de una madre y la orfandad de un hijo y uniéndolos a los dos. Entonces, propósito. Pero a partir justamente de la 4 palabra, yo empiezo a ver cómo el Señor empieza de ese propósito que aún obviamente sigue ahí, que es el morir por los demás. Veo un propósito interno y es un propósito que él y el proceso que empieza él con el Padre. Y lo primero que dice es, Dios mío, ¿por qué es más abandonado? O sea, literalmente vemos en esta palabra cómo el Señor empezaba con este proceso de desolación. Esta angustia, ¿no? Exacto. De hecho, en alguna vez, no viene en la palabra así, pero alguna vez yo escuché un historiador y a mí me impactó esa palabra porque cuando dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, me has desamparado? Dice otras versiones. Pensaba y decía, ¿en serio Dios Padre abandonó a Jesucristo? Y este historiador decía que, pues, obviamente donde hay luz, no hay tinieblas. Donde está el Padre, no puede habitar el pecado. ¿Y por qué murió Jesucristo en la cruz por nosotros? Y literalmente dice la palabra que Él llevó todo el pecado de la humanidad sobre su vida. Entonces, es como si literalmente el Padre no pudiera habitar con Jesucristo. A mí se me hizo increíble esa parte porque literalmente puedo decir, o sea, el Padre no estaba con Jesucristo en la cruz, ¿no? O sea, por eso él decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Pero literalmente aquí podemos ver entonces cómo ya empieza un proceso interno al Señor. Después vemos en la 5 palabra que él tenía sed y solamente no nos habla de la necesidad física que él estaba viviendo, sino también de ese proceso de decir, Señor, no te siento aquí. No sé si alguna vez has estado así que de repente dices, Dios, aunque creo en ti, aunque sé que existes, hoy no te veo siento. aquí. Exacto, ¿no? Entonces, así yo creo que se sentía Jesucristo. Y obviamente en la 6, cuando hemos culminado yo creo que el Señor Jesucristo haber dicho, pues ya no hay nada más que yo pueda hacer. Todo lo que estuvo en mis manos, como dice la palabra, por hacer, lo hice. Y después está esta 7 palabra, que es literalmente algo que a mí me impacta, porque dice, Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Y lo que decía Charles, a mí me impresiona porque literalmente tiene que ver con esa parte del control. Ahora, ¿tú cómo ves, Charles? O sea, ¿crees que este proceso que vivió Jesucristo también tiene que ver con un proceso que es un simbolismo de nuestra vida cristiana? Sí, creo que al final de cuentas, una vez teníamos un maestro
cuando estábamos en un instituto, donde decía que siempre somos paralelos a Jesús, ¿no? Todo lo que hizo Jesús hay un paralelo en nuestras vidas. Creo que, o sea, por eso dice, varón experimentado en dolores. Dolor que tengamos o situación que vivamos, Jesús ya la vivió. A lo mejor tú y yo nos sentimos, como decías hace rato, ¿no? Padre, a veces también hemos gritado, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás que no te veo? La gran diferencia aquí es que Dios está, Jesús está, porque también dice, abogado tenemos con el Padre. A lo mejor el Padre no quisiera estar en ese momento tan oscuro nuestro, pero Jesús sí dice, yo estoy contigo. Amén. Abogado es con el Padre, ¿no? Y dice, Padre, yo morí, yo ya pagué, él ya no es ese pecado, pero él sí estuvo solo, él sí estuvo abandonado. Y creo que sí, o sea, a lo mejor estoy parafraseándolo mal, pero creo que a veces cometemos esa situación, ¿no? Queremos, las primeras palabras es Jesús poniendo en orden, entonces lo que acabas de decir, que la última es el control, ¿no? Que sea del control. Al principio él toma el control y pone las cosas físicas en control. A su mamá le deja un hogar donde puede ser bien recibida y a su mejor amigo, a su discípulo amado, al que conoce su corazón, pues se la encarga y también ahí como que dice, yo sé que tú la vas a amar y ella te va a amar. Y lo que yo no puedo hacerla feliz, tú la vas a hacer feliz. Y también creo que al ser tan cercano a ambos, sabe cómo son ambos, sabe que van a llevarse bien y también sabe Jesús que él ha dejado una semilla en él y María va a poder ver a Jesús en Juan y Juan va a poder ver a Jesús en María. Aparte, no era cualquier persona, o sea, era su madre y no era cualquier discípulo, era el también, amado. ¿no? Y pero digo, está arreglando lo físico. Claro. Después creo que lo que todos, ¿no? O sea, pues tiene su lucha interna. O sea, tengo sed física y espiritual. Se sintió abandonado. Y yo creo que muchas veces también en nuestra vida decimos, consumado es ya, o sea, ya me cansé de hacerlo con mis fuerzas, ya lo intenté, ya Hasta lo hice, hasta aquí llegué, o sea, hasta aquí cumplí. O incluso quizá, no sé si fue suficiente, pero si alcanzó. No sé si funcionó, si sirvió, pero hasta aquí. Sí, claro. Y después viene el toma el control. Yo sé que Jesús no lo hace en esa postura, porque, sí, claro, sí, porque es humano, ¿no? Esto es como más humano, ¿no? Yo creo que estamos viendo la parte de por abajo. A lo mejor va a haber alguien teológico que va a decir, estos dos están perdidos, pero tratamos de verlo, o lo estoy viendo de esta manera. Creo que Jesús en este sentido es el Hijo de Dios, o sea, Él está cumpliendo, está haciendo un sacrificio, pero también es humano, y creo que en todo estas palabras sí hay algo muy, muy divino, algo muy importante, pero también hay algo muy humano. Claro. Y te digo... Y por eso nos podemos reflejar en él, ¿no? Y por eso cada una de esas palabras puede reflejarte en algún momento. Puedes abrazarla y decir, yo creo, por ejemplo, en un capítulo lo platicaba la pastora y mi mamá, nuestras mamás, que decían, puede ser madre espiritual o padre espiritual de alguien, y tomas esa palabra, hijo, tu madre, madre y tu hijo. Pero también puedes estar en la temporada de tengo sed. ¿Sí? Jesús nos entiende y creo que estas palabras también... Hace unos días estábamos teniendo tú y yo una conversación, lo voy a sacar un poco de contexto, donde hablábamos de cómo hubiera sido idóneo, cómo es idóneo no llegar a ese clamor. ¿Te acuerdas que hablábamos de que si tuviéramos una comunión todos los días con Dios, no necesitaríamos tener esos momentos de quebranto, donde ya llegamos todos humillados delante de Dios y decirle, sí, Señor, la regué, estoy mal, ayúdame, y viene Dios como un viento fresco, como alguien que te ama y te fortalece, te renueva, sientes su presencia y sientes su amor. Claro. Pero dices, a veces no es necesario andar sufriendo y chille para lograrlo eso. Claro, no. Creo que Jesús en todo su ministerio demuestra eso que hablábamos. Alguien que no necesitaría llegar a los puntos más bajos para poder decir vivo en plenitud con Dios. No, y aparte algo... O sea, todo su ministerio. Ya la crucifixión es diferente. Que alguien que no necesitó
ese proceso y decidió vivir el proceso. Claro. Porque quizás nosotros no podremos decir delante de Dios como Jesucristo dijo, si puedes pasar de mí esta copa, creo que humanamente, si todo piensa por un momento en la dificultad que tú estás, si por algún momento el Padre nos dijera, ¿qué crees? Te doy la opción de pasar esta copa, estoy seguro que todos dijéramos, lo acepto, paso esta copa. Pero Jesucristo, o sea, literalmente era Dios, o sea, y él no solamente aceptó la copa, sino dijo, híjole, hoy quizá no estoy con todas las fuerzas, pero decidió hacer la voluntad del Padre. Y Claro. eso a mí me encanta. Cuando uno lee las 7 palabras, literalmente, uno puede verse en esa posición, quizá no en la posición de la crucifixión, pero si te pones a pensar, todo ese proceso, en algún proceso que tú estés viviendo en este momento, en algún momento tú le has dicho, Señor, ¿estás aquí? O Dios, tengo sed de ti, o Dios, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegaron mis fuerzas, o la palabra que estamos viendo el día de hoy, no es decir, Señor, en tus manos pongo porque yo ya no puedo, ¿no? Pero, ¿sabes? Otra parte que a mí estaba leyendo esta parte, otra vez esta parte de la historia, y me encanta literalmente una cosa, y esta cosa es que Jesús jamás dejó de hablar. Hasta el último momento, él dejó de hablar. Bueno, no sé si ustedes sepan, pero Carlos y yo somos primos. Si nos parecemos quizá en la papada, ese es En la nuestro único, panza. y en la panza es nuestro único rasgo. Pero, Ay, pues si quieres decir, somos igual de parlanchines que Jesús. bueno, también. Pero recordarás, Charles, que cuando nuestro abuelo, él se puso muy mal, nosotros tuvimos no solamente la oportunidad, sino el privilegio de ir a cuidar a nuestro abuelo en los últimos días. Y literalmente recuerdo que fuimos varios miembros de la familia y mi abuelo era un hombre que hablaba a la perfección, era un hombre que siempre estaba dispuesto a opinar y daba unas opiniones increíbles, hablaba muy bien. Pero en los últimos días, no sé si tú recuerdas, mi abuelo literalmente perdió también ya la capacidad de hablar. Los últimos días lo recuerdo en su reposet y que nada más estaba pues acostadito y en algún momento pues él ya como que su mirada se perdió y un día pues partió con el Señor. Yo recordaba esto porque literalmente en ninguna parte de la historia de la crucifixión vemos que Jesucristo dejó de hablar. O sea, él hasta el último momento, él dijo esta palabra. Y esto me encanta porque yo veo que a veces nosotros cuando partimos de este mundo, literalmente la vida como que se nos quita y es de vuelta al Señor. Pero nunca vemos que Jesucristo haya entregado su vida, más bien que él se le haya quitado su vida, sino que Jesús entregó su vida voluntariamente. Jesucristo hasta el último momento de su vida, él dijo lo que él tenía que decir. Ahora, cuando hablamos de que Jesús entregó su vida, no solamente estamos hablando de que la entregó por nosotros, como todo el mundo lo sabemos, sino que también la entregó al Padre. Ahora, la pregunta es, si el Señor entregó su vida, ¿a quién se la entregó? ¿A los que se oponían a él? ¿Al Imperio Romano? Y sabes, yo buscando una respuesta que hay 300 versículos de esta respuesta, yo encontré una que me encantó y es Romanos 5:8 y dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me encanta esto porque Jesús entregó su vida, Jesús no le quitaron su vida, sino Jesús voluntariamente entregó su vida por amor a nosotros que éramos pecadores. Ahora, me enternece esta parte de que Cristo murió por nosotros, que éramos pecadores, porque literalmente Él nos amó en nuestra peor versión. Ujú. Jesucristo dio su vida por nosotros en nuestra peor versión. Tú que cuando yo te hablo de la peor versión de nosotros como humanos, ¿qué se te puede venir a la mente? Ah, ¿alguna temporada de mi vida? De todos, ¿no? La pregunta es, ¿ya pasó mi peor versión o está por venir? Espero que ya haya pasado. Amén, lo declaramos. No, ya pasó. La parte de ya pasó. Esperemos que no esté por venir. Ah, ahorita que hablabas de cómo murió Jesús y cómo murió mi abuelo, lo único que digo, a lo mejor me estoy saliendo un poco de tema, pero me acuerdo que cuando mi papá murió, no tuvo sus 7 palabras finales, o no sé, pero no recuerdo que fueran varias. Pero me acuerdo que él habla con nosotros, nos dice un par de cosas
y nada más su mirada termina diciendo una cosa, voltea a vernos, voltea a ver como a mano izquierda, no sé qué estaba viendo, pero vuelve a voltear a vernos, vuelve a voltear a su izquierda, nos vuelve a voltear por tercera vez, y cuando voltea a la izquierda, simplemente exhala, y yo vi una sonrisa. Bueno, yo decido creer, o como familia hemos creído que mi papá sonrió. Yo digo, vio al Señor, vio el paraíso, vio esa promesa, es el final de esa gran carrera que habla Pablo. No, no lo sé, pero me puse a pensar cómo fue la mirada de Jesús. O sea, él acaba, a lo mejor estoy mal, pero siento que fue una mirada no de miedo, pero sí de este proceso aún no ha acabado. Su muerte es solo El la principio. mitad o el principio, la primera parte de todo esto. Y pensar en ese momento, en esa situación, en tu pregunta, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo pasó? Cómo nos amó nuestra peor versión, ¿Cómo te ¿no? amó? O sea, porque digo, a lo mejor no sé cuál fue su mirada, o sea, y es una gran interrogante que tengo. Tal vez es una mirada de, ay, hijo, ay, a lo que voy. O sea, te digo, voy a vencer a la muerte y voy a resucitar. A lo mejor era una mirada de guerra, a lo mejor era una mirada de paz. No lo sé, pero él lo hace con una convicción de, ya llegué hasta aquí, voy a seguir. Porque como lo dicen varios, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz. Y él sigue, él ya llegó al final de su vida humana y ya muere, expira, y pienso en esa mirada, porque esa mirada, no sé cuál era así, yo no sé si una mirada de voy para allá, una mirada de compasión y amor, una mirada tal vez de temor, no lo sé, porque iba a dónde iba a ir, porque digo, Jesús es Jesús, yo, si me dices, vas a ir con Satanás a enfrentar a la muerte y a quitarles eso, yo diría, ah, Señor, y si lo hace el de atrás, Claro, porque sí soy humano y soy medio cobarde, pero él se atrevió a hacer todo esto por nuestra peor versión. Si de por sí no hay buena versión de nosotros porque somos pecadores, lo hace por nuestra peor versión, porque él, a pesar, he estado viendo una serie, se la recomiendo, La Casa de David, y retomo lo que dice Samuel, que también lo dice en la Biblia. Tú y yo vemos lo que hay enfrente, pero Dios ve el corazón. Jesús, cuando murió en esa cruz, vio la peor versión de todos. Conocía la peor versión. claro. Cargó la peor versión de todos en esa cruz. Wow, qué padre que, o sea, saber Y eso, que cargó, no solamente no, no, la no solo la vio, vio, no solo la sabe, mamó. la carga, la amó, porque aunque suena feo decir que amó el pecado, pero nos amó tanto que cargó esa versión mala y aún así va, o sea, te digo, termina esta primera parte y va a morir y sigue diciendo, sigo siendo fiel, sigo en este proceso, sigo siendo ese sacrificio para que tu peor versión, ¿sí? Por más mala que sea, por más oscura que sea, con mi muerte, no importa, porque yo Claro. veo la mejor versión de ti, que no va a ser perfecta, que tal vez la mejor versión de algunos sea la peor versión de otros, pero él no se fijó en eso, simplemente fue un acto de amor y de decir, voy. O Claro. sea, como diríamos tú y yo, como gordo en tobogán. Como gordo en tobogán. Y saben, justamente en esta parte me encanta porque cuando el Señor Jesucristo dice, bueno, más bien la palabra dice que Jesús murió por nosotros y que literalmente nos amó en nuestra peor versión, porque dice que aquí murió por nosotros, que éramos pecadores, me pone a pensar que literalmente Dios ama lo que somos y no ama lo que hacemos. Me encanta saber que alguna vez mi papá, el pastor, me lo dijo y me dijo, no hay nada que tú puedas hacer de más para que Dios te ame más, ni algo que Mm, tú puedas dejar de hacer para que Dios te ame menos, porque Dios no te ama de acuerdo a tus acciones, Dios no te ama de acuerdo a tus obras, sino que Dios te ama porque eres su hijo, porque Él te llamó. Ahora,
Entender que Dios nos ama sin condición es literalmente entender la naturaleza de Jesús, porque Jesús no puso a ver de que, ay, bueno, te voy a amar, pero solamente si hiciste esto. No, sabía de entrada que ustedes, que yo, estamos destinados solamente a un final en colectividad, que era la muerte. ¿Por qué? Porque estábamos en la naturaleza del pecado, pero solamente un amor tan grande que es el amor, la prueba de amor más grande que hemos tenido. Y aparte, el ejemplo más grande que tenemos de amor sacrificial fue de Jesucristo en la cruz, ese hombre que decidió morir porque Él lo decidió por ustedes y por nosotros, que éramos pecadores. Ahora, básicamente también me encanta, y lo que hablábamos hace un rato, Charles, de que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y justamente hablábamos de esta parte de familia en la que quizá tú en algún momento de tu vida hayas estado y digas, Señor, ya no puedo más. Señor, literalmente hoy ya mis fuerzas dan lo que dan. ¿Sabes qué, Señor? Quizá he estado en un proceso en el que Dios te he buscado, quizá como el Señor Jesús, he sentido que no estás aquí, pero hasta aquí llegan mis fuerzas. Y literalmente amo esta palabra porque aquí no se está hablando de cómo el Señor Jesucristo literalmente está dejando el control de su vida en manos de nuestro Señor. Ahora, me gustaría tocar este tema y me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre el control. Y se lo dice una persona que creo que mucho de mi proceso en la vida ha sido por ejercer un control, por querer que todas las áreas de mi vida estén controladas, y eso podrán decirme, ay, sabes que está muy bien hacer eso, pero en algunos momentos quizá no lo ha estado y quizá no me ha bendecido o no he podido bendecir a otros de la misma manera. ¿Tú qué piensas, Charles, sobre el control? Creo que nunca lo tenemos. Creo que siempre lo anhelamos y buscamos dentro de nuestras posibilidades tenerlo, tener esa posibilidad de tener todo, como dicen, bajo una cobertura, bajo ese control. No sé, siento que es esa cosa o es esa mariposa, ese insecto que siempre vas a perseguir y nunca vas a agarrar. Encontrar, claro. Así yo lo veo. No está mal ser previsores, pero también siempre hay que estar listos a que cualquier cosa puede pasar. Así lo he vivido, así ha sido mi vida toda mi vida. Lo que te decía, ¿no? Pienso en Jesús y digo, un domingo, un viernes, sábado, tal vez, está recibiendo el pueblo su entrada triunfal a Jerusalén, para que tan solo días después Es crucificado. es crucificado. Y justamente por eso, Charles, creo que se nos es más difícil encontrar el control y ejercer el control, porque ningún día de nuestra vida es el mismo, porque literalmente a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, hay vacas flacas, vacas gordas, hay muchas etapas en nuestro proceso, pero literalmente, ahora hay una cita bíblica que a mí en mi proceso sobre esto, querer ejercer el control, ahí me dio mucha paz. Y dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. He entendido que Dios tiene las mejores ideas, Dios tiene mejores decisiones que Dios tiene mejores sueños que yo. Ahora, no significa que Dios no quiera que sueñe, que Dios no quiere que tome decisiones o que Dios no quiere que tenga ideas, sino que más bien esas ideas las pueda yo descansar y depositar en las manos correctas, que solamente son las manos de Dios. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿hay algún área de tu vida, por ejemplo, que a ti te ha costado soltar el control? ¿Hay algún área de tu proceso que tú dijiste, esta temporada fue difícil soltarla en manos de Dios? Pues todas. Constantemente, el domingo, después del mensaje, decía, ya me cansé de una vez más de querer tener el control o de querer hacerlo a mi manera. Tal vez mi problema no es tener el control. Mi problema siempre ha sido hacerlo a mi manera. Que es una forma de querer tener es el una control. forma de control, claro. O sea, porque dices, no quiero que lo hagas como, o que todo esté hecho, pero sí quiero que se haga a mi manera. Sí, entonces
Creo que a veces es hasta incluso más complicado que tener el control. Porque sí, o sea, ¿qué más quisiera yo? Y yo lo veo, creo que la etapa más, no complicada, pero que sí es como muy vivencial en mi vida, es que yo a los 18 años, hace 10 años, em, decía, cuando tenga 21 voy a tener un departamento blanco y voy a salir a tomarme un café en mi departamento y veré el balcón y veré el mundo caótico y yo tendré paz. Decía yo, era mi forma de decir, tengo el control de mi vida, Claro. todo está bajo control, O sea, tú todo está tenías en ya su el punto. plan Ya tenía el perfecto plan para tu perfecto, vida. exacto, y decía, cuando yo llegue a este punto, y yo decía que era a los 21, ya está mi vida realizada. Tu vida realizada a los 21, por favor. Ujú. Ah, pero saber que mi vida ha sido todo lo opuesto. No tengo mi departamento blanco, es más, no tengo nada. Am, no, no tener un balcón en mi departamento. Sí, ven donde vivo. Sí tiene Este, balcón. bueno, tiene un balcón, pero No y es te blanco. gusta, No me pero gusta. Señor, no era lo que yo había pedido. no dio No dio especificaciones. especificaciones. Dios te dio el Me lo dio, balcón. pero no de la forma, ¿no? No, pero, o sea, tenía una visión de lo que quería. Ujú. Y pues, ya ven, a veces hasta por no pedir bien, Dios no te da lo que Se te quieres. olvidó poner en la En la Condesa, no, en Polanco. en Polanco. No, pero tenía ese plan de tener el control, de decir, cuando llegue a este punto, mi vida va a estar realizada, mi vida va a estar en este punto óptimo. Pero no sucedió. Y a veces ahí viene la frustración. Frustración, claro. Y es cuando dices, pasas un proceso y dices, pero Dios, si veníamos corriendo rápido y lo veníamos haciendo bien y veníamos a buen trote, Señor, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo se descarriló el tren? ¿Cuándo el carro se deshieló? ¿Cuándo el caballo se cansó y se cayó? O sea, pero he aprendido también a vivir contento en todas mis temporadas. Hace un año y un par de meses nos fuimos de casa, nos mudamos, nos volvimos a mudar. Y cuando llegamos a esta casa donde estamos viviendo mi familia y yo, me acuerdo que le dije, mami, no es la tierra prometida, no es donde queremos estar, no es la casa que queremos, es una gran casa, la amamos y cuando quieran están invitados, como diría la pastora Kelly, están invitados, pero uno por uno, no todos en bola. Pero es algo que digo, no es la tierra que yo quiero, no es la casa que yo quiero, pero me recuerda mucho a cuando es la temporada de Daniel y de Ezequiel, donde Dios les dice, echa raíces donde estás, aprende a vivir donde estás, disfruta Babilonia, porque si no va a ser un tiempo muy amargo. Y aprende. Y aprende de Babilonia. Entonces, hoy por hoy, mi hogar es mi Babilonia. No es Egipto, claro, o sea, no es la tierra amarga, no es el lugar donde sufrí, donde he pasado una mala temporada, no. Tampoco es mi tierra prometida, no es la casa de donde quisiera, no es la temporada o la forma en que quisiera. Estoy en un punto que lo llamo Babilonia. Es una parada. Es una parada en mi vida, pero sí digo, aprende a disfrutar esta temporada. Y qué difícil es aprender eso, porque en este mundo la verdad es que si nos fuéramos a la filosofía de este mundo, ninguna persona te diría, ¿sabes qué? Aprende a disfrutar el proceso o aprende a disfrutar el desierto, ¿no? O sea, quizá dijeran, bueno, pues tú busca nada más tu propia felicidad no, y a veces a mí me impacta porque hay mucha gente persiguiendo sueños y quizá no son la voluntad de Dios, Claro. ¿no? Y a veces por eso llegan gente con tanta frustración a la iglesia o gente que literalmente han pasado y que ven de repente que pasaron 50, 60 años, que persiguieron un sueño que jamás fue la voluntad de Dios. Y es que, bueno, para empezar, y eso se lo dijo una vez a una amiga, Dios concede los anhelos de tu corazón, Claro. no concede los berrinches de tu corazón. Sí, También ahí es diferente la cosa con Dios, porque cuando te emberrinchas, te anesias, te enojas, te lastimas. Sí, eso ya no es un anhelo. Ahora, yo creo que hasta en eso Dios es muy bueno, pero también estamos hablando de sueños que creo que no tienen nada de malo, ¿no? O sea, el querer, por ejemplo, cuando tú mencionas, por ejemplo, tu casa, o que querías un balcón, o que querías
hablas quizá de un estilo de vida en el que tú ya veías expectativas en Claro, tu profesión, veías expectativas. Todos nos hacemos esas expectativas y claro. en algún momento de la vida o seguimos buscando nuestras propias expectativas o las ajustamos a la voluntad de Dios. Y ahí es cuando el Señor empieza un proceso. Es un proceso que no siempre es cómodo, que a través de la frustración, a través de quizá cosas que no se han cumplido de acuerdo a lo que tú nosotros queríamos, es cuando, híjole, Dios nos empieza a incomodar. Por tu lado, tú dices, bueno, quizá siempre he querido hacer las cosas a mi manera y has visto que quizá en estos últimos años no ha sido a tu manera, sino a la No, manera desde de como los 5 Dios. años he sabido que no ha sido a mi manera. Claro, o sea, y eso no siempre es cómodo. Por ejemplo, en mi particular punto de vista y en mi proceso, yo creo que siempre he lidiado con la onda de ejercer el control. Siempre me reconocían como una persona que era demasiado perfeccionista, que a la fecha soy un hombre que la verdad me gusta tener las cosas en orden. Yo me siento más, por ejemplo, ahorita estamos en este podcast y si ustedes ven mis notas, o sea, porque para mí esto me da paz. Yo soy muy diferente a Charles porque Charles, él es de que se inspira más, él es de que él si tiene algún pensamiento lo dice libremente, pero yo siento que así no fluyo, sino fluyo en la estructura. Pero eso también a mí en algún momento, y bueno, tú también viviste ese proceso conmigo, no fue un proceso cómodo. Recuerdo que alguna vez un líder, estábamos en una clase de jóvenes, Gabriel, por cierto, que lo quiero con todo mi Besototes dirían por corazón, ahí. a Gabriel él era nuestro líder de jóvenes y recuerdo que alguna vez nos hizo una pregunta de qué era algo que nos sentíamos muy orgullosos y yo obviamente dije, pues yo que soy estructurado, yo porque soy esto, soy Administrado, administrado, yo soy que está bien las organizado. cosas, ¿no? Y de repente él hizo una pregunta y esa pregunta, no sé si tú la recuerdas, pero él me dijo, ¿no te has puesto a pensar que aquello que te hace sentirte tan orgulloso literalmente es algo que puede alejar a las personas? Y cuando me dijo eso, atravesó mi corazón. Recuerdo que toda la reunión, porque todavía faltaba reunión, me la pasé pensando esto y esperé a llegar a mi casa y me puse a llorar y dije, ¿cómo es posible, Dios, de algo que yo me he sentido y he jactado, aparte me he jactado de ser así delante de las personas, no está cumpliendo el propósito que tú tienes para mi vida? Y Dios ha tenido un proceso difícil, la verdad, de decir que el soltar para mí no ha sido nada fácil. La verdad, las personas a veces, por ejemplo, mi estilo de liderazgo, soy siempre enfocado a las personas, no soy tan enfocado, sonará un poco raro, pero en cuestión pastoral siempre estoy más enfocado en los corazones que en las tareas, pero también eso a mí me cuesta trabajo soltar, me cuesta trabajo soltar el proceso de las personas, a veces las cargo, me acuerdo que alguna vez mi mamá me decía, no cargues a las personas porque tú no las vas a cambiar, porque tú no Y eres uno y alguien las cargó ya. exacta, qué bueno, o sea, qué padre, ¿no? Alguien ya las cargó, ¿no? Y eso me cuesta. Ahora, en tareas, pues me cuesta soltar que las cosas, así como dice Charles, que quizás las cosas no estén al 100% de lo que ya se estructuraron, o si ya hay una línea estructural que ya teníamos planeado, no se cumplan de acuerdo al plan, eso a mí también me saca de desbalance. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a soltar y me encanta porque Jesucristo nos da literalmente el ejemplo de cómo Él se entregó en totalidad, entregó su cuerpo en sacrificio, después también entregó su alma, porque cuando vemos esa alma que se refiere a sus sentimientos, a sus emociones, vemos cómo afloran durante este proceso, cuando Él le dice, tengo sed, cuando el Señor le dice, aquí no estás conmigo, no siento que estés aquí, o sea, su alma también la estaba entregando y también al final de cuentas, Él entregó su espíritu al único lugar que pertenecía, que era en las manos de su Padre Celestial. Pero yo me pregunto el día de hoy, y es otra pregunta que te quisiera hacer, ¿por qué crees que nos cuesta trabajo soltar? ¿Por qué crees que el hecho de querer ejercer el control ahora en esta temporada de nuestras vidas nos cueste tanto, y no solamente a ti y a mí, sino hablo quizá el día de hoy te estás En general. identificando con esto, pero ¿por qué nos costará tanto trabajo soltar? Yo creo que, o sea, pensando en esto, creo que ese ha sido el principal problema de la humanidad, el querer tener el control. ¿Por qué pecaron Adán y Eva?
porque querían conocimiento, querían tener el control. Es esa parte humana. Y yo creo que a veces hablamos de maldiciones generacionales y el pastor siempre les llama actitudes aprendidas. Yo eso sí lo pondría como una maldición generacional, ¿no? O sea, desde Adán y Eva hasta nosotros, el hombre o las personas, hemos querido tener el control, porque no hemos sabido descansar en Dios. Es el legado de la Ese carne, legado, ¿no? ándale, Claro, ese legado es el legado de es el legado que nos dejó Adán. El la- primer Adán es la imagen y semejanza de de Adán, Adán. ¿no? Y el segundo Adán, que es Jesús, nos enseña en este último momento a cederle el control a Dios, dale el timón de tu vida a Dios. ¿Por qué nos cuesta? Porque a veces no sabemos esperar. Y creo que siempre dicen que ahora cada vez menos sabemos esperar, que por las redes sociales, el internet. Pero seamos honestos, nunca hemos sabido esperar. Esperar es difícil. Esperar La promesa. y la promesa y esperar el tiempo y esperar yo, por ejemplo, yo esperar esa casa que yo quería, que yo en mi cabeza muy chico decía, a los 21 ya lo voy a lograr, o sea, voy a tener mi casa, me voy a levantar de mi cama matrimonial king size, así enorme, porque uno quería explayarse, en pasar por mi cocina, servirme mi café y ver por mi balcón al mundo, y aparte el mundo arder, ¿no? El tráfico, gente gritando, pero yo teniendo paz. Creo que sí, naturalmente, creemos que podemos hacerlo o creemos que sabemos hacerlo mejor que Dios. Ese ego que tenemos de decir, son dos cosas, la falta de paciencia y el ego de decir, es que como yo lo creo, y ahorita mencionabas algo sobre cuando Gabriel te dijo esto y es algo que yo estoy viviendo y entendiendo. Ante mi manera de ver o ante un cristal que yo decido, y estaba viendo un podcast, estaba viendo un programa, y ponían el ejemplo de un diamante. En Alfa, lo ponían con el ejemplo, si no han ido a Alfa, tomen Alfa con nosotros, estaba muy padre todos los domingos, es comercial. 11 de la mañana. 11 de la mañana, pero hablaban de un cristal, ¿no? De un diamante. Y depende de dónde pegue la luz, ese diamante o ese cristal va a dar colores. Creo que buscamos varios puntos constantemente nosotros en la vida. Y hay un punto que es Jesús, el punto óptimo donde el cristal va a dar todos esos colores, todas esas figuras, todo eso que deberíamos ser. Pero seguimos intentándolo, seguimos intentando descubrir y tal vez en mi temporada yo digo, es que por aquí es lo correcto, por aquí, o la forma en como yo lo veo, cómo lo hago, es la correcta. Y todas estas últimas semanas he experimentado y he vivido que siempre he dicho, es que yo creo que debería ser así. Y la gente a mi alrededor me ha estado diciendo, sabes, ok, tú lo ves así, pero no has volteado a ver el lado de esta persona, ni de esta persona, ni de esta persona, ni de esta situación. Y tú lo estás viendo por aquí, pero todos lo estamos viendo por acá. Y esa fue una conversación con mamá, de que yo le decía, mamá, es que por aquí. Me dice, yo entiendo que lo estás viendo bien y no estás mal, pero eres el único en todo el grupo de personas que está viéndolo por aquí. Todos los demás lo están viendo por acá. O sea, quizá hay otra perspectiva. Ajá, ¿no? hay otras Que perspectivas también puede ser que de son bendición. válidas y que son importantes. Y es cuando tú descubres que no puedes tener el control de las cosas, porque para empezar, no tienes control de ti mismo. Aparte, no sé si tú llegas a esto, pero tener control Es cansado. sí duele. La verdad es que duele. O sea, llega un momento en el que dices, bueno, tanto esfuerzo meto en esto, o sea, tanto corazón, y que a final de cuentas lo único que a veces resulta de esto es que nos quedamos solos, que perdemos validez delante de las personas, que no, y que sabes que eso es lo que más a mí me ha impactado, que dejamos de ser bendición para aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino. Y solamente es por literalmente querer ejercer ese control. A mí me encanta el hecho de que esté Charles aquí, porque si los que nos conocen y los que quizá no nos conocen, somos primos, ya hemos estado en literalmente toda nuestra vida juntos. Y somos personas que estamos súper unidas, pero también somos completamente diferentes. Y me encanta esta perspectiva porque justamente lo que hablas de este prisma es que vemos el control desde aristas completamente diferentes. Tú estás hablando, por ejemplo, desde tu arista en el cual tú dices, bueno, es que yo tengo la razón. Y bajo lo que yo vivo, lo que yo percibo, lo que yo siento,
es por aquí. Exactamente. Y a lo mejor todos los demás lo ven desde acá. Pero sabes, hay alguien que lo ve desde arriba o no sé cuál sea el punto desde donde lo ve Dios, pero él lo ve desde todos lados. Y yo creo que la luz ve la de Dios, perspectiva general, ¿no? y abre y dice, todos estos caminos hay. Wow. Y nos cuesta trabajo a veces porque... entenderlo. Y porque a lo mejor queremos que donde nosotros... Y a lo mejor tienes la razón, ¿no? ¿Sabes? Por donde dices tú es correcto, pero solo va a iluminar hasta 2 metros. Si dejas que Dios tome el control, tal vez vas a iluminar 10 metros, pero no hacia un lado, hacia todos los lados. Alguna vez escuché una palabra que decía, hay batallas que se ganan no teniendo la razón, aunque la tengas. Y que duele y también es difícil entender. Es parte de ceder el control. Sí, porque a veces, como dices, hay más bendición a veces, sobre todo yo creo que esto en matrimonios ha de ser una ley, ¿no? Que hay batallas que tú ganas no teniendo la razón. Yo me acuerdo que una amiga de mi papá decía, hay de dos en el matrimonio, o mandas o eres feliz. Solo puedes elegir una, mandar en tu casa o ser feliz. Y creo que es lo mismo en el control, o tienes el control de las cosas o eres feliz. No puedes tener ambas. Ahora eso me encanta porque justamente eso apunta al amor de Jesucristo, que fue un amor sacrificial en el que a veces tú tienes que sacrificar incluso tu propia opinión, incluso a veces que tú sepas que esa, como tú decías, esta perspectiva en la que yo digo que es verdad y que va a ser aquí, quizá a veces hay más bendición en validar también las opiniones de los demás, también para nosotros. Ahora, me encanta porque tú hablas desde esta posición en el cual tú dices de la razón. Ahora, los que me conocen, yo soy como un poco más de las personas, pero soy más como, no sé cómo decirlo, pero a mí no soy tan racional. Yo puedo pensar en un Charles y siempre que pienso en Charles, siempre pienso en un hombre que es muy inteligente, muy inteligente. Y en mí siempre veo un corazón, como que, y eso también me es difícil soltarlo. Recuerdo que en alguna época de la vida, y eso yo lo identifiqué, que a veces nos cuesta soltar el control porque lo tenemos depositado en lugares erróneos. Y yo en alguna época de mi vida yo deposité mi felicidad y no solamente mi felicidad, sino también mi paz, sobre todo en las personas. Recuerdo cuando nos fuimos a intern, yo tenía un equipo de trabajo y literalmente en el internado de Más Vida, Dios empezó a manejar en mí este soltar, ¿no? Yo, para empezar, nunca quise irme y casi me fui obligado por los pastores. Cuando regresé, habían cambiado ciertas cosas, después vino pandemia y después de pandemia todo cambió. Tú sabes esto, una persona que, por ejemplo, yo tenía en mi equipo se fue de la iglesia literalmente después de pandemia y para mí fue así como decir, se me cae, se me derrumba este mundo porque aquella persona donde yo pensaba que estaba depositada mi confianza ya no está. Ahora, si ustedes piensan que ahí se quedó todo, no fue así. Después, tiempo después, nos dicen Damaris y Ulises, los que conocen, unos líderes increíbles de casa, que estuvieron en Casa Proyecto de Vida, se fueron a vivir a Argentina y se fueron. Después decía, bueno, si se queda Blanquita, si se queda mi primo, si se queda... Y después Blanquita, me voy a ir a vivir a San Miguel de Allende. Yo, ¿cómo es posible? Y después de un día dije, bueno, con que nos quedemos la familia. Si nos quedamos mi primo, mi tía, si nos quedamos, todo está bien. Pasó una situación familiar y un día mi primo y mi tía se fueron. Y ese día dije, Señor, si le sigues así me voy a quedar solo. O sea, Dios, ¿qué me quieres enseñar con eso? Y el Señor me hizo saber que mi confianza solamente puede estar en manos de Dios. Sé que a veces quizá tú has estado, quizá tú eres pastor o quizá tú has estado en una iglesia en el liderazgo. Duele a veces que las personas se vayan, claro que duelen, pero nosotros no hacemos esto solamente por las personas, sino lo hacemos para el Señor. Y hay una cita que yo amé y que me encanta hasta la fecha y es Filipenses 3, 7 al 8 y dice, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo para Él. Se me hace una palabra increíble porque
si tú si tú pones algo que el día de hoy quieras ejercer control, llámese alguna situación económica, tu salud, las personas, el querer tener la razón, el querer ejercer nuestras opiniones, ponlo ahí. Y si tú dices ahí, sabes que ahora eso lo tengo sin valor, porque ahora reconozco que Jesucristo es el único que da valor a mi vida y que me da de verdad la confianza de saber que lo puedo hacer. Y por último, ya estamos terminando este podcast, pero me gustaría preguntarte, y es una pregunta quizá un poco personal, pero me gustaría saber si en tu vida hay algún proceso que ha marcado tu entrega total, sabiendo que obviamente la entrega total es un proceso que culminará hasta el día que Jesús Que te venga por mueras. nosotros, pero si hay algún proceso de tu vida que tú dijeras, Dios, hoy te lo entrego, te entrego absolutamente todo de mi vida. Pues han sido varias veces en mi vida, varias cosas. Te digo, en la semana hablábamos sobre esos momentos de quebranto. Y a lo largo de mi vida hay momentos y hay situaciones, ya hay cosas que le he entregado a Dios, ¿no? Constantemente es una lucha. Y ahorita mi canción, mi himno favorito, es una canción de YouTube que dice, aún no he encontrado lo que busco. La he estado escuchando mucho y hace referencia a la Biblia, ¿no? O sea, he escalado montañas, he hecho y deshecho en mi vida y aún así no estoy en el punto en donde quisiera o en la plenitud que quisiera. Creo que nunca la voy a encontrar hasta el día que muera. Así es como estoy viendo hoy por hoy la canción, así como hablábamos de las citas, yo esta canción la veo hoy por hoy así. No he encontrado lo que busco, no he llegado a esto. Constantemente le entrego cosas en mi vida. Le he dicho a Dios, te entrego mi vida, pero a veces nos necesitamos ser un poquito más específicos, ¿no? En esta temporada, te digo, el domingo pasado, hace un par de días, le dije a Dios sobre mi liderazgo, sobre mi trabajo, sobre mis relaciones, sobre mi dinámica de interactuarme con la gente. Señor, lo hice de esta manera como líder al principio. Tuvo sus ventajas, sus desventajas, tuvo sus éxitos y sus fracasos. Cambié la estrategia. Lo mismo tuvo sus ventajas, sus desventajas. Y cada estrategia que he hecho a lo largo de los años que he estado dirigiendo producción, um, hay cosas que fluyen y salen muy bien. Hay cosas que no. He aprendido a Como no. en todas las áreas. Ajá, he aprendido. Yo me acuerdo y hubo una temporada que con el equipo que estaba en ese momento, siempre era cada domingo terminar la reunión. Hoy falló la pantalla, hoy falló una luz, hoy falló esto. Pero no se preocupen, chicos. El próximo fin de semana será perfecto. Y así estuvimos todo un año. Era como algo que nos repetíamos semana a semana. Hoy falló que entramos 5 segundos tarde, pero no se preocupen, la próxima semana saldrá bien. Hoy no hubo humo porque se acabó el líquido, se quemó la máquina. No se preocupen, chicos, la próxima semana será la perfecta. La semana perfecta nunca llegó. Y el estilo de liderazgo perfecto tampoco va a llegar nunca. Lo que he estado haciendo y el domingo le dije al Señor es, he cometido errores, he tenido aciertos. Ha sido a mi manera. Y aunque no es la mejor película ni el mejor ejemplo, pero hay una película que se llama Éxodo, donde es como la historia de Moisés. Y aunque Dios es un niño, que no soy muy fan de que sea un niño en esta película, pero llega Moisés e intenta quemar los granos del rey de Egipto, de Faraón, y hace sus movidas y hace un par de sabotajes pequeños, y Dios lo confronta y le dice, ¿te acabaste? ¿Ya hiciste tus mini sabotajes? ¿Ya hiciste tus cositas? Y Moisés dice, pues entonces hazlo tú, o sea, toma el control tú. O sea, ¿me vas a dejar y actuar? Sí. Entonces, siéntate, quédate callado, Qué que paciencia. ahora voy yo. O sea, y es cuando pasan las plagas, ¿no? Y es lo que estoy aprendiendo y viviendo ahorita. Y le decía el domingo a Dios, Dios, me voy a sentar, me voy a quedar callado. Y ahora quiero que tú hables en lugar de mí. Wow. O sea, ya no quiero ser yo con mis estrategias, con mis alegrías, con mi temporada apasionado, con mi temporada desanimado, con mi temporada Con al mis altas y 200%, exacto. De esto que se trata de cambios en mi persona. O sea, ahora es
digo, Dios, toma el control y actúa dentro de mí, en mí. Haz lo que tengas que hacer en mí. Haz lo que tengas que hacer en el equipo. Haz lo que tengas que hacer en los ministerios al lado. Y haz lo que tengas que hacer en la iglesia. Y ya no se trata De mi de mi opinión, opinión, de de mis cómo yo, expectativas. de cómo yo quiero que se viera la iglesia cada fin de semana. Ya no quiero tener ese control, porque cada semana pasa algo. Cada Y semana, seguirá y seguirá pasando. pasando. Y cada semana, pero ahora quiero que no te encargues de que se vea bonito. Encárgate de mí, del equipo, Oh, de la iglesia, oh. porque errores hasta en las mega iglesias, pero quiero eso, ¿no? Esa paz, ese ceder el control. Alguien decía, ¿no? Una vez, dale el timón de tu barco a Dios. Ya me quité el sombrero de capitán en muchas áreas de mi vida y solo soy, como te dijeron a ti, ¿no? Soy un marinero más en mi propio barco, mi vida. Ya no es, soy el capitán de mi barco. Quiero que tú seas el capitán de mi barco y yo solo soy un tripulante viendo lo que estás haciendo en mi barco. Me encanta eso porque justamente reconocer a veces nuestras debilidades y me encanta escuchar eso de ti porque no solamente soy tu primo, soy tu hermano y creo que de las personas más importantes eres tú para mí y el que tú digas esto el día de hoy a mí me da una certeza de decir ya la tienes ganada porque quizá a veces reconocer que lo hemos querido hacer a nuestra manera es difícil porque aparte, por ejemplo, pues Dios nos llama, ¿no? Y a veces decimos, bueno, Dios, si me llamaste para yo hacerlo, ¿no? Pero, pero a veces el hecho de decir, Dios, híjole, no lo quiero hacer a mi manera, sino a la tuya. Ahora, me encanta esto que tú dices, quédense quietos, justamente el domingo, otro spoiler, otro más bien otro anuncio, si no viste la prédica, ahí la tenemos en la página, en YouTube, pero justamente hablaba de este proceso de Moisés, ¿no? Como durante ese proceso con el pueblo de Israel en el desierto y que literalmente el pueblo se empezó a quejar y que empezó a decir, ¿sabes qué? Vamos a regresar a Egipto y que viene esa palabra en la que dice, quédense quietos y vean lo que Dios va a hacer. Ahora, yo le decía y les decía a ustedes que cuando dice quédense quietos, jamás en ningún momento vemos que el pueblo de Israel deje de hacer cosas, se detenga de hacer cosas, sino que siguen esforzándose, pero ahora lo que ha cambiado es la convicción de su corazón y decir, Claro. ahora Dios, yo sigo trabajando, sigo esforzándome, pero ahora con la perspectiva de que mi saciedad, de que mi corazón se va a saciar solamente a través de ti y no a través de quizá lo que yo crea que es pertinente, ¿no? Y eso, bueno, creo que eso ha sido la mayor bendición en el aspecto de decir que Jesús nos ha enseñado a soltar y hasta soltar aquello que nos es más difícil hacerlo. Y bueno, para culminar solamente este podcast que ha sido de mucha bendición, a mí me encanta pensar y obviamente tener la certeza de que Jesucristo dijo estas 7 palabras no solamente como para que nosotros la podamos recordar cada año, sino porque estas 7 palabras que acabamos de escuchar durante toda esta semana y reflexionar nos apuntan a algo mucho más grande. Y eso más grande es una promesa de que algún día Él va a regresar por nosotros. Y esta promesa la vemos en Hebreos 9:28 al 29 y dice así. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez más para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Sabes? Tú y yo hoy podemos esperar que Jesús y saber que Jesús va a regresar por nosotros. Aunque no tenemos que todos los días esperar a esa venida para vivir la vida abundante que Dios nos ha dado. No vivas solamente esperando ese suceso. Aprende a vivir ese suceso desde el día de hoy. Que la salvación, que la vida eterna, que ese día que Jesús venga por nosotros sea una esperanza que todos los días
podamos vivir el día de hoy. Yo no sé si tú tengas ansias, no sé si a ti te dé como esas ansias padres de saber que algún día el Señor Jesucristo va a regresar por nosotros. A mí me conmueve, me pone ese nudito en la garganta. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿En qué momento? Dice que ni los ángeles saben ni el día ni la hora, pero cuando escucho esas alabanzas, como el eco de su voz que termina la canción y dice, Él regresará o Él volverá, es una ilusión, no sé cómo me va a tocar vivirlo, si vivo o muerto, pero pues se espera como de decir, estaré listo, o sea, sí, ahí sí está ese nervio, ¿no? Decir, ay señores, pero no sé, porque ahorita les digo que estoy viendo la serie de La Casa de David y a veces un temor que bueno, porque todo esto de la cruz nos ayuda a evitar ese temor, perdón que abra este paréntesis, pero a veces decimos, ay Señor, si Saúl perdió su reinado por tan poco, si Judas la regó por 30 monedas, Señor, yo a lo mejor hubiera aceptado 20 o esas cosas, ¿no? Pero ya lo repetimos, abogado tenemos con el Padre en Jesús. Y sea cual sea tu temporada, creer que cuando Él vuelva, tengas esa comunión para decir, yo me voy a ir con Él. Y porque mucha gente teme a ese momento, pero esa convicción de decir, sin importar cómo esté, Él ya murió, Él hizo ese sacrificio, solo ceder el control a Él. Y créeme que vas a estar ahí. Amén, amén. Yo creo que si a ti no te da como esperanza el saber que Jesús va a regresar, quiero que sepas que Jesús va a regresar por nosotros. Que Jesús está solamente esperando el día en que Él ya lo decida y que pueda venir por su iglesia. Pero sabes que en lo que llegue ese día, búscalo. Entrégale todo aquello que necesitas entregarle. No todos tenemos que entregarle las mismas áreas de nuestra vida. Quizá Él tiene que entregarle esa parte de ejercer su control en querer tener la razón. Quizá yo tengo que entregarle mi corazón en el área de mi corazón, de querer poner mi paz en las personas. Y quizá tú tienes en casa esa área de tu vida en la que tú tienes que entregarle al Señor. Tú lo sabes. Tú ya sabes que tienes que entregarle al Señor el día de hoy. Encomienda tu vida. Me encanta pensar que aquí vida, lo que dice la palabra, encomienda, dice el Señor, encomiendo en tus manos mi espíritu. ¿Qué es encomendar? Es no solamente poner, es como si yo le digo, te encomiendo a mi familia, Charles, para que tú la cuides, para que tú la guardes, para que tú la prosperes, para que tú estés con ella al cuidado. Así, encomienda tu vida al Señor, encomienda tu familia, encomienda tus finanzas, encomienda tu ministerio, incluso las áreas débiles y oscuras de tu vida, encomiéndaselas al Señor. Aprende a soltar tu pasado, a las personas, los escombros de tu corazón. Y así solamente podremos vivir la vida que Dios tiene planeado para nosotros. Y pues bueno, me encanta que hemos terminado este podcast de 7 palabras. Espero que hayan sido de bendición para cada uno de ustedes, pero me encantaría terminar de la mejor manera y es orando a nuestro Padre Celestial. Y me gustaría, Charles, que tú pudieras orar para que a partir de hoy pudiéramos tener una firmeza delante del Señor, que el Señor nos ayude a soltar, que nos ayude a este proceso, así como Jesús lo vivió, que nosotros también podamos siempre tener nuestra mirada apuntando hacia la cruz y sabiendo que Dios tiene un propósito para nosotros. Sí, Vamos a vamos a orar ahí en tu casa, donde quiera que estés, cierra tus ojos conmigo y dile, Señor, Padre, hoy venimos delante de ti y así como Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy te decimos, en tus manos, Señor, en tus manos, Jesús, yo encomiendo mi vida, encomiendo esa área que me cuesta trabajo, encomiendo esa debilidad que tengo, encomiendo mi carácter, encomiendo mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi trabajo, mi familia. Señor, yo hoy pongo en tus manos mi vida, ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que tomes el control, Señor, porque sabemos que nuestras vidas en tus manos
están mejor que en nuestras propias manos. En tus manos se logrará el propósito, el plan que tú tienes para nuestras vidas. En tus manos podremos vivir y ver esas promesas cumplidas. En tus manos, Señor, todo estará bien, aunque montes caigan, aunque mares sean salvajes, aunque lleguen tempestades y desiertos, nuestras vidas en tus manos estarán en paz. Nuestras vidas en tus manos son vidas transformadas. Nuestras vidas en tus manos son vidas renovadas. Nuestras vidas en tus manos son vidas con propósito. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo por cada una de las personas que están escuchando esta podcast, este programa, Señor. Gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por ese sacrificio en la cruz. Consumado fue. Tomaste el control de todo. Viniste a cumplir las promesas. Veniste, Señor, a darnos propósito, una nueva vida, y has cambiado nuestro destino. Gracias, Jesús, porque hoy tomamos un momento para recordar ese sacrificio, ese acto de amor, ese acto en el que tú cediste tu voluntad y cumpliste un propósito mayor. Así nosotros cedemos nuestra vida a tu voluntad, Dios, a tu voluntad, Jesús, para que se cumpla el propósito que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quizá el día de hoy estés escuchando acerca de Jesús por primera vez. Quizá alguien te invitó, quizá alguien te mandó el link de este episodio. Y quiero que sepas que nada es coincidencia. Sabes, Jesús murió también por ti. Jesús también dio la vida por ti. Y Él también quiere darte una vida eterna y quiere darte esa vida abundante que Él ya le ha prometido a todos los que formamos parte de su familia de la fe. Si el día de hoy quieres ser parte de esta familia, solo ahí donde estés, solamente sigue esta oración. Y que el Señor Jesucristo cree esa convicción de transformación en tu corazón a través de estas palabras. Así que repite solamente estas palabras y, Señor Jesús, yo te doy gracias porque puedo conocer. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi pasado. Te entrego el control de todo lo que yo he querido tener control, Señor. Te pido perdón por todas las faltas que consciente o inconscientemente he hecho, pero hoy quiero conocer. Hoy quiero disfrutar de esa vida eterna que solamente puedo obtener a través de creer en ti. Reconozco que tú moriste por mí, que tu cuerpo fue molido en la cruz y que tu sangre fue derramada también en esa cruz para lavar mis pecados y que tú resucitaste para darme salvación. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos y lo creemos y todos decimos amén. Pues bueno, fue un gusto estar con ustedes en este podcast. Recuerda que en Proyecto de Vida tienes una familia que te abraza, una familia que está contigo. Y bueno, Charles, no sé si tengas algunas palabras de despedida para todos con nuestra familia. Pues un gusto, espero no haber dicho muchas herejías bíblicas, Señor, perdónanos si dijimos algo mal, pero salió de corazón. Gracias por vernos, esperemos que pues sería bueno, ¿no? Seguir esta temporada de podcast en la iglesia, ¿por qué no? Y nada, que Dios los bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro. Ay, yo nunca soy de esos que dicen eso, pero que Dios haga cumplir lo que quiera en tu vida. Amén. Y nada, que Dios te bendiga. Nos vemos en la iglesia, nos vemos en casa, nos vemos próximamente. Y bueno, un placer haber estado aquí. Gracias, igualmente, Isaac. Y nos vemos el próximo año, tal vez, o quién sabe cuándo. Bye. Bye, familia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.